Entonces, el día de hoy vamos a comenzar revisando dos teoremas que son sumamente importantes, ¿ya? El teorema de la forma alternativa, ¿ya? Pero es que este teorema, más que algo, es una confirmación de lo que significa la derivada, ¿ya? Como habíamos dicho, este f de x sub 0, o este x sub 0, en el fondo es el valor que está alrededor de x, que está cercano a x, y que a medida que se acerca a x, la forma de la pendiente de la recta que los cruza se acerca a la pendiente de la recta tangente. De hecho, la demostración, fíjese, un par de líneas. Cuando x tiende a x sub 0, significa que x menos x sub 0 tiende a 0. Entonces, si acá ponemos esto como h, h tendería a 0. Con eso, si x menos x sub 0 es h, x sería x sub 0 más h. Entonces, reemplazando esta expresión en la fórmula que está en este teorema, obtenemos la definición anterior de derivada. Solamente eso. Ahora, el segundo teorema a mí me parece que es muchísimo más importante, porque dice que si una función real definida en un intervalo abierto es derivable en un punto cualquiera de ese intervalo, en x sub 0 cualquiera, entonces también es continua. Entonces tenemos que demostrar, o el teorema lo que busca es demostrar que el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x es f de x sub 0. En el fondo, ¿qué significaba continuidad? Que el límite existía y que era igual a la imagen de la función. Y partiendo de teoremas anteriores, de hecho del teorema anterior por algo está justo antes de este, con un cambio algebraico sencillo, se puede probar que ese límite es 0, ¿ya? Sabemos, partiendo de que el límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0 es 0, y como f es derivable por teorema, entonces este límite existe y es igual a la derivada, se puede hacer el cambio algebraico necesario, ¿ya? Pero el contrarrecíproco de este teorema no siempre es cierto. Si f es una función discontinua en x sub 0, entonces f no es derivable en x sub 0. No necesariamente. El recíproco del teorema, en cambio, tampoco es cierto. O sea, entendamos qué significa el recíproco y el contrarrecíproco. Para eso, voy a abrir GeoGebra, que siempre me ayuda bastante. Hay alguien en el chat, espérenme. Dice, no siempre es cierto. A ver, el teorema siempre es cierto. Es decir, que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Eso es cierto. Lo que no siempre es cierto es su contrarrecíproco y su recíproco. Hay que tener claridad con eso. Un segundo. Ahora me voy a GeoGebra a ver una cosita. ¿Qué dice el teorema? Dice que f de x derivable en x sub 0 implica que f de x es continua. Continua en x sub 0. Eso dice el teorema. Eso dice el teorema. ¿Cuál sería el contrarrecíproco? ¿Qué significa el contrarrecíproco de un teorema?
César Sandoval va ingresando. Si tenemos P implica Q, el contrarrecíproco sería no Q implica no P. Ahí estaba un pequeño algo importante que hay que mencionar. El contra de un teorema que siempre es verdadero tiene un contrarrecíproco que siempre es verdadero. Entonces, ¿cuál sería el contrarrecíproco de este teorema? En particular, este sería que si f de x es discontinua en x sub 0, entonces no es derivable en x sub 0. Esto significa el contrarrecíproco. Entonces no es derivable. Otra cosa, el recíproco. El recíproco simplemente de P implica Q es Q implica P. Y en este caso es este recíproco el que no siempre es verdadero. Porque en el caso de este teorema sería que si f de x es continua en x sub 0, Nicolás Benavides viene ingresando, en x sub 0, entonces es derivable en x sub 0. Esto es falso. Hola, hola. Esto es falso. Sumamente falso. O sea, no siempre es cierto. ¿Me podrían dar un ejemplo de una función donde en un punto sea continua, pero no sea derivable? ¿A alguien se le ocurre una función que sea continua en un punto, pero no derivable? Lo que quiero hacer ahora, antes de continuar, es mostrarles un secreto. Un secreto máximo. Solo se puede llegar con técnicas avanzadas en este juego. No se me ocurre. No. Bueno, hay una bien sencilla, que es, aquí me falta la barra de entrada. La barra de entrada. Aquí tenemos. ¿Y la función valor absoluto de x? En x igual 0. La función valor absoluto es continua en x igual 0, pero no derivable en x igual 0. ¿Cómo podemos comprobar que una función no es derivable o es derivable? ¿Qué habría que hacer para demostrar que esa función no es derivable? Se tiene que probar, no sé, una derivada ¿Ya? o sea, por los costados, ¿Ya? tienen que dar igual para que sea Para que sea derivable. derivable. O sea, el límite, la derivada a través del límite tiene que ser el mismo por la derecha que por la izquierda, y aquí evidentemente no lo es, porque por la izquierda van a tener derivada menos 1 y por la derecha derivada 1. Ahora, en términos de lo que significa la derivada gráficamente, tiene harto sentido, porque aquí tengo infinitas, en este punto, tengo infinitas rectas tangentes.
Todas estas rectas, oh, no, esa no. Todas estas rectas son tangentes. ¿De acuerdo? En términos de lo que significa gráficamente que una función sea derivable, tiene que ver con el concepto de suavidad. Una función que es suave en un punto, es decir, que su razón de cambio instantánea o la curva no es quebrada, entonces va a ser derivable. Y ahí quizás pudiésemos entender mejor los ejemplos, los ejercicios de la clase anterior. Donde había que hacer que no bastaba solo con que la función fuese continua, porque podíamos tener voy a recordar el ejemplo anterior, teníamos la función x cuadrado entre el menos infinito y el 2, por ejemplo, o el 1, no recuerdo cuál, pero supongamos ahí. No cualquier recta, y ponemos, por ejemplo, no cualquier recta que comience en 1, por ejemplo, x o 3x, por ejemplo, esa que empiece en el 1 y que termine en el infinito, de hecho esa no me sirve, tendría que ser 3x menos 2. Ahí. Bueno, por ejemplo, esta función, aquí en el 1 es continua, pero no es derivable. Para que sea derivable, esta función que se define aquí tiene que tener la misma derivada. Por ejemplo, esa ya no me sirve. Tendría que ser la función 2x. En este caso, 2x menos 1. 2x menos 1. Y con eso tendría, en este punto, no tendríamos un... ¿Ya? Profe, ¿por qué no sirve cuando estaba ladeada? ¿Ya? Por ejemplo, tú dices así, ¿cierto? Sí, ¿por qué no sirve cuando está así? Ya. Dos formas de explicarlo. La primera es algebraica, porque la derivada de x cuadrado en x igual 1 es 2. La derivada de x cuadrado de x sería 2. Pero la derivada de x, la función x, sería 1. Entonces tendríamos derivada 2 y derivada 1. No tienen la misma derivada. ¿Derivada de cuál da 2? De x cuadrado, cuando x vale 1. Valdría 2x, ¿no? ¿Ya? ¿Y si cambio la x por 1? Ah, ya. Ya. Y la otra que es x, la derivada sería 1. O sea, algebraicamente no tienen la misma derivada. Pero geométricamente, fíjate que si yo me centro, por ejemplo, en este punto, solamente aquí, tengo infinitas rectas tangentes. Todas estas rectas. Ya. Entonces no tengo solo una recta tangente. Ni geométrica ni algebraicamente la función es derivada. Es Ah, derivable. ya. Sigamos entonces con el apunte. Así que el contrarrecíproco del teorema siempre es cierto, o sea, una función que es discontinua no es derivable, pero el teorema recíproco no siempre es cierto, es decir, una función que sea continua no necesariamente es derivable. Por ejemplo, sabemos que x cuadrado tiene derivada 2x. Luego, como tiene derivada, entonces uno puede decir, es continua en todos los reales. Y aquí está el ejemplo que yo les mostraba. Sabemos que la función f de x igual al valor absoluto es continua en 0, pero no es derivable. Ahora, el tema 5.4 dice la función derivada. La función, la derivada de una función se puede entender de dos formas. Como una operación que se le aplica a una función y que a partir de ella aparece otra función. Por lo tanto, sería una
una operación o una transformación del conjunto de las funciones reales a las funciones reales. ¿Ya? Ahora, si tenemos una función definida en un intervalo, se les va a llamar función derivada o función primera derivada, porque van a haber más de una derivada, la función f' definida por la derivada, ¿ya? Donde A es el conjunto de todos los puntos de I para los cuales existe la derivada. Entonces, yo puedo llamar una función va a ser derivada en otra función, pero una vez que hago esa derivada tengo que restringir el dominio, ¿ya? En el fondo, lo que tenemos, a ver cómo lo puedo mostrar para que quede sumamente claro. Puedo borrar lo que está en GeoGebra, ¿cierto? Sí, no, tal vez. Sí, yo supongo que sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, al derivar una función, ya no en un punto, sino en todo su dominio, voy a obtener otra expresión algebraica. Esa otra expresión algebraica también es una función. ¿De acuerdo? También es otra función. Pero su dominio va a estar restringido a los puntos donde existe la derivada. En otras palabras, por ejemplo, a ver, voy a abrir un archivo de Word, a lo mejor eso me va a ayudar a explicarlo mejor. Les voy a pedir un segundo, chicos. De vuelta, chicos. De vuelta, de vuelta. Entonces, mira. Si derivamos f de x, en cualquier x, obtendremos una expresión que determina el valor de la derivada en todo x sub 0 en el dominio de la función. En todo x sub 0 en el dominio de la función. En el dominio de f. El dominio de... ¿Qué me dice que dejé de compartir la pantalla? Sí, estoy aquí. Ya, el dominio de f' serán los puntos del dominio de f en donde existe la derivada. Esto nos permite saber de una manera más sencilla, de una manera más sencilla, los puntos derivables de una función. Porque determinar el dominio de una función, eso sí que lo sabemos hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí notación, según yo también había mencionado parte de esta notación. Escribir f' es lo mismo que escribir d sobre dx, de f de x, o de f de x. Esta notación hace referencia a la variable respecto a la cual estamos derivando.
Por otro lado, cuando ponemos y igual f de x, entonces escribimos f' de x igual a y' o de a de x, de f de x, de f igual a de f de x, o de y a de x. Esta notación, esta última notación, es particularmente útil, ¿ya? Porque me dice cuál es la variable dependiente, que en este caso es y cuál es la variable independiente, en este caso x. Y generalmente se deriva sobre la variable dependiente. Utilizando la definición de derivada, entonces, si existe la función derivada que indique su dominio. ¿Ya? Entonces, para la definición de derivada, a lo mejor, no sé si es tan útil hacer este ejercicio. Yo me voy a saltar estos ejercicios para que pasemos a estudiar las derivadas de algunas funciones conocidas. ¿Ya? Por ejemplo, la derivada de una función constante es 0. ¿Sí? La derivada de x elevado a p con p un número racional, puede ser un número decimal, fracción, etc. Va a ser p por x elevado a p menos 1. La derivada. En particular, la derivada de x es 1. La derivada de algunas funciones trigonométricas. La derivada de seno es coseno, la de coseno es menos seno. La de la tangente es secante cuadrado, cosecante es menos cosecante por cotangente. La de la secante es secante por tangente y la de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Algunas funciones logarítmicas y exponenciales. La derivada de a elevado a x es logaritmo natural de a por a elevado a x. Y en particular, la de e elevado a x es e elevado a x, porque el logaritmo natural de e es 1. Es decir, ¿a cuánto elevo e para que me dé e? A 1. La derivada de la función logaritmo en base a es 1 sobre el logaritmo de a por x. Y en particular, si a es igual a e, es decir, la función logaritmo natural, su derivada es 1 sobre x. Siempre y cuando x esté en los reales positivos. ¿Por qué? La derivada de la función logaritmo natural es válida solo para los x en los reales positivos. ¿Te estaba preguntando o era una afirmación? O sea, es una afirmación, pero pregunto, ¿por qué? Por lo que dijo, logaritmos naturales solamente funcionan los reales positivos. Por el dominio de la función logaritmo natural. Sí. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, con estas derivadas de algunas funciones conocidas, podríamos hacer el ejercicio 541 mucho más sencillo. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer del... necesito ratón. De los ejercicios... Oye, pero toma esto, amigo. Allá, de los ejercicios 5.4.1 vamos a hacer el 1. El 1B, el 1C, el 1F. ¿Ya? Y el 2. Un segundo, jóvenes. Se hacen utilizando los límites conocidos, o sea, las derivadas conocidas, ¿cierto? Que acabamos de ver.
Sí, utilizando algunas derivadas conocidas. ¿Ya? Ya. Yo creo que solamente esos. Solamente esos. De hecho, sí, solamente esos. Porque no hemos visto álgebra de derivada, igual me gustaría, antes de que hiciéramos... Es que, ¿sabes que estos ejercicios los podríamos hacer todos si tuviéramos el álgebra de derivadas? Pero como no quiero extenderme demasiado, nos tomamos unos 10 minutos para que los hagan. Yo voy a dejar esa pantalla aquí. Y unos 10 minutos para que lo realicen. ¿De acuerdo? Ok, profe. Acá. Entonces, resumiendo, el 1b menos 1 sobre x cuadrado, la única restricción sería 0. Por lo tanto, derivable en todo su dominio menos el 0. La segunda, 1 sobre 2 raíz de x, también la única restricción sería 0. Es derivable en todo su dominio menos en el 0. Y por último, f de x, la f, no sería derivable en el 3 porque, a ver, porque la derivada por un lado y por el otro no es igual. De hecho, esa función es discontinua en x igual 3, me parece. Ya, para estos ejemplos, porque pregunta Nicolás, no era necesaria la definición. Se podía, ya podemos comenzar a utilizar las fórmulas de derivadas. De hecho, ya podemos comenzar a trabajar con el álgebra de derivadas. Entonces, teniendo estas derivadas de funciones continuas, funciones logarítmicas, el álgebra de derivadas es bien sencillo, ¿ya? La derivada funciona como una transformación lineal. ¿En qué sentido? Que es sensible al producto escalar y a la suma y a la resta. En otras palabras, a ver, la derivada funciona como una transformación lineal. Una transformación lineal para la suma y el producto escalar. ¿Qué significa esto? Que si tenemos la función alfa por f más menos g, y queremos derivar eso, entendiendo que si f, g son funciones, y alfa está en los números reales. No sé si lo... no lo pone así. Vamos a ver dónde tengo el... Había una forma de poner los números reales que era muy sencilla. Operadores, esto me dice que es doble R, así. Doble R. Entonces, si alfa es un número real, entonces la derivada de esto sería alfa por la derivada de f más o menos la derivada de g. Es decir, la derivada de la suma y resta se puede separar tanto la suma o las constantes pueden, entre comillas, salir de la derivada. En el apunte aparece
explicado de una forma que a mí me parece como un poquito más compleja, pero la derivada del producto escalar, el producto escalar, o sea, es decir, una constante sale, la suma y la resta se pueden separar, y aquí es donde entramos ya a lo complejo, la derivada del producto, una forma sencilla de entenderla, en el caso del producto, para verlo bien sencillo, con una notación más f multiplicado por g derivado, uno decía derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y en el caso de la división, es, en este caso, f dividido g derivado, también va a ser una fracción. En el denominador vamos a tener algo similar al producto, pero con resta. Es decir, la derivada de f multiplicado, aquí me pone esto así, f' multiplicado por g menos f sin derivar multiplicado por la derivada de g y dividido siempre por g al cuadrado. Un segundo, jóvenes. Aló, aló. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, ya. De acuerdo. Entonces, aquí en el apunte, en el fondo es lo mismo. Está explicado de la misma forma. Pero evidentemente hay que ver que f de x sea distinto de 0. ¿Ya? Evidentemente f de x tiene que ser distinto de 0. Lo voy a anotar porque este apunte igual después lo subo a la clase. Evidentemente debe cumplirse que g de x sea distinto de 0. Entonces, ahora sí, nos tomamos ahora unos 15 minutos para hacer la parte 1. Completita. ¿De acuerdo? Unos 15 minutos, es decir, a las 16 con 40. Profe, ¿qué ejercicio eran? Perdón. Los que están aquí en pantalla. 561, la parte 1. Lo voy a anotar. Ya, gracias. Parte 1. Como estuvieron en sus ejercicios. Escucho, alguien me habló. Les decía, una forma de abordar el D, por ejemplo, multiplicar x cubo por 2x multiplicado por x menos 1 le va a dar un polinomio
que de hecho debería ser x a la cuarta menos x cubo menos 2x cuadrado Pero, más profe, eso no 2x. sería correcto, porque si estamos derivando, para derivar la multiplicación tiene que ir con la suma. Pero primero hacer la multiplicación de esas dos fracciones y después derivar. Profe, ahora sí. Sí, sí. ¿Se puede primero como multiplicar y factorizar y Sí. después simplificar? Sí, de hecho, Y por después ejemplo, aquí empezar a uno puede, derivar. claro, por ejemplo, aquí uno puede factorizar este x del x cubo y del 2x con este de acá. Y después, o sea, la factorización existe por algo. La simplificación existe por algo. Y es precisamente para que no tengan que hacer toda una multiplicación demasiado larga, si a lo mejor esto podía quedar en algo mucho más pequeño. ¿Ya? Así que debería quedar en el numerador x cuadrado menos 2, factor de x menos 1, dividido en x a la cuarta más 4. Voy a anotar eso. Acá en el ejercicio 1.d deberíamos tener lo siguiente. Es decir, f de x igual, si factorizo y simplifico, debería tener x factor de x cuadrado menos 2 por x menos 1 dividido todo eso en x a la cuarta más 4 por x. Los x se van, tendríamos, si hacemos la multiplicación, x al cubo menos x al cuadrado menos 2x más 2, y todo eso dividido en x a la cuarta más 4. Y esta función, al derivarla, queda mucho más sencilla que hacer la derivada de una multiplicación y después las respectivas derivadas de una división. Entonces, simplifica mucho el cálculo. ¿Ya? Si hacemos esta derivada de x al cubo menos x cuadrado menos 2x más 2 dividido en x a la cuarta más 4, tendríamos derivando, tendríamos f' de x igual en fracción. Arriba tendríamos primero la primera función derivada, es decir, 3x al cuadrado menos 2x menos 2 más 0, multiplicada por la función de abajo sin derivar, x a la cuarta más 4. Luego, menos la primera función sin derivar, x al cubo menos x al cuadrado menos 2x más 2, multiplicada por la función que está abajito, derivada, x, 4x al cubo. Y esto dividido en x a la cuarta más 4 elevado a 2. Desarrollando, y así vamos a ponernos a simplificar, f' de x sería, tendríamos 3x a la sexta menos 2x a la quinta menos 2x a la cuarta más 12x al cuadrado
menos 8x menos 8. Esto sería esta primera multiplicación. Esta primera multiplicación, oh, no me lo marca. Esta primera multiplicación. Luego, menos y esto lo voy a poner entre llaves o entre un paréntesis cuadrado. Tendríamos 4x elevado a 9 menos 4x elevado a 5 menos 8x elevado a 4 más 8x Profe, elevado a 3. ¿Sí, perdón? ¿por qué sería 4x elevado a 9? Ah, a 6, tiene razón. Estaba multiplicando los 3. Es a 6. Sí. Estoy multiplicando los 3. A 6. Y abajo cuadrado de binomio. Es decir, x elevado a 8 más 8x elevado a 4 más 16. Cuadrado de binomio. Cambiamos los signos y simplificamos. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué voy? Aquí, ya. Tendríamos f' de x entonces igual a una fracción. La fracción va a tener acá 3x elevado a 6 menos 4x elevado a 6 nos da menos x elevado a 6. Luego, el elevado a 5, menos por menos más, menos 2 más 4. Un segundo, por favor. Chicos, disculpen la interrupción. Estaba resolviendo una emergencia doméstica. Ya. Acá, con los x elevado a 5, quedaría menos por menos más, quedaría más 2x elevado a 5. Si no concuerda con sus resultados, me avisan y vamos viendo quién está en lo correcto y quién no, porque existe la gran posibilidad, y a mí me pasa muchísimo, que yo me equivoque, porque me equivoco muchísimo. Luego, menos 2 elevado a 4, menos por menos más 8 sería más 6x elevado a 4. Al cuadrado, el 12 al cuadrado no tiene con quién irse y el x al cubo tampoco, entonces quedaría menos 8x al cubo más 12x elevado a 4. Y lo mismo el menos 8x y el menos 8. Y abajo x elevado a 8, el mismo factor, más 8x elevado a 4, más 16. No sé si tenemos el mismo resultado todos. El 12 no era 12 elevado a 2. O sea, Sí. 12x elevado a 2. Tiene razón. Tiene razón. Esta es culpa de mis dedos torpes. Tengo lo mismo. Ya, estamos ok. Y habían Sí, dudas profe, con... yo ¿sí? tengo lo mismo también. Perfecto.
Ya, era largo, pero esa pequeña simplificación inicial hacía que el cálculo no fuese tan engorroso, ¿cierto? Y el Profe, otro, una sí, duda. pregúnteme, Que ahora, fijándome bien, ¿sí? creo que tengo lo mismo que la Bárbara, que el menos, el 12x al cuadrado me da negativo. Menos 12, a ver, este 12 viene de este 4 por 3. No, a mí me da positivo. No hay. Sí, A mí me da positivo. positivo. Sí, porque es 3x cuadrado por 4 positivo. Ahí. Chale, me equivoqué. Ya, genial. No, pero ahí vamos confirmando. Y al final, con estas derivadas tan largas, los errores no es porque ustedes no sepan derivar, que lo saben, sino porque a veces uno se pierde con pequeños signos ahí. A mí me pasa muchísimo. Así que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Luego vi en el chat que alguien tenía dudas con el ejercicio F. Ya, el ejercicio F dice seno, Euler, logaritmo, x por logaritmo. Lo voy a anotar. El F, el 1F, el 1.f dice f de x igual a sen de, bueno, aquí se escribo sin, me lo escribo así, seno de x por e elevado a x y por logaritmo natural de x más más x logaritmo natural de x. Entonces habría que derivar cada una por separado a lo mejor. Pero aquí tengo una triple multiplicación. Entonces una forma de hacerlo es, por ejemplo, considerar una forma de hacerlo. Una forma de hacerlo es considerar separarlo de la siguiente forma. Es decir, por ejemplo, seno de x y e elevado a x como una función. Entonces tendríamos para la primera, para esta función, derivando la primera parte, tendríamos esto. Toda esta función derivada sería, voy a anotarlo así, seno de x seno de x e elevado a x, todo eso derivado. ¿Por qué no me lo no algo estoy haciendo? Igual a diseño que anotar todo esto de nuevo porque tenemos lo siguiente, decía seno de x se multiplicado por e elevado a x derivado y eso multiplicado por el logaritmo natural de x más la función seno de x multiplicado por e elevado a x sin derivar y luego por la derivada del logaritmo natural de x que es 1 sobre x. Después habría que desarrollar esta derivada. Desarrollando la derivada de... Tenemos. Entonces, esta función derivada es coseno de x multiplicado
multiplicado por e elevado a x, más la función seno de x, multiplicada por la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x. Entonces, después de todo esto, la primera derivada es coseno de x e elevado a x más seno de x e elevado a x todo esto, que es la derivada de la primera función, multiplicado por el logaritmo natural de x, más seno de x multiplicado por 1 sobre x. Con esta expresión, esta barrita me estorba aquí. Esta expresión recién es la derivada de esto. Ahora debemos derivar el x logaritmo de x. X logaritmo natural de x. Que no es tan complicado. Porque x logaritmo natural de x derivado es la derivada del primero, que es x, es decir, 1. Así que multiplicado por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x, más x multiplicado por la derivada del logaritmo natural, que es 1, es decir, multiplicado por 1 sobre x, que no es nada más que logaritmo natural de x más 1. Entonces, reuniendo las dos derivadas, tenemos Profe, con él cuando pone después de todo la primera derivada ¿no le faltó un Euler elevado a x déjame ver, arriba? después de toda la primera, Cuando pone seno de x por 1 partido en x al extremo derecho. cero de x. Pone- Tiene razón, sí, tiene razón. Tiene razón. E elevado a x, sí. Este de aquí es el que se está perdiendo acá. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta primera derivada. Bueno, en realidad busquemos la función inicial. Teniendo esta función, la derivada de esta función es la primera derivada, es decir, esta primera expresión, sumada a esta segunda expresión, logaritmo natural de x más 1. Largo, pero no sé si tan complejo. Un segundo, jóvenes. Ya, o sea, de vuelta, la derivada de las funciones requiere de un desarrollo de una habilidad algebraica. ¿De acuerdo? Continuando con nuestro apuntecito, nos quedaría la regla de la cadena. La regla de la cadena. Regla de la cadena, regla de la cadena, regla de la cadena. Mucha regla de la cadena. Muchos ejemplos de la regla de cadena, derivadas de orden superior y derivada de la función inversa. Mi intención hoy día era ver hasta todo esto, pero
pero, hoy día nos toca taller, ¿cierto? Y la verdad es que se ha avanzado bastante, ¿ya? Profe, ¿Sí? la nota del taller anterior las dio. No, no las he dado. No las he dado, chicos. La verdad, sinceramente, no he terminado todo. De los 7 grupos que enviaron su... ¿7 grupos? Sí, 7 grupos. Me faltan, a ver, me faltan 2. ¿Ya? Recuerdo que uno es el grupo de Nicolás, de los que me faltan. ¿Ya? No. No. Oye, pero no están, oye, están bastante bien hasta el momento. Hasta el momento, en general. O sea, el objetivo de las primeras clases de cálculo se entendió, se logró. ¿Ya? Entonces, jóvenes, fíjense que los ejercicios que siguen, los dos, son relativamente sencillos también. O sea, aquí la dificultad es que son largos. Si uno tiene claro las derivadas de las funciones más comunes, no requiere mayor esfuerzo derivar, ¿ya? Entonces, en unos 10 minutos más, unos 10 minutos una vez que terminemos la clase, va a estar a disposición de ustedes el taller 2. La modalidad de entrega va a ser la misma. El mismo tiempo, es decir, hasta el domingo, hasta el lunes, o hasta el domingo, lo hicimos la vez anterior. Hasta el domingo, hasta el lunes lo hicimos, o hasta el viernes. No, profe, el taller anterior estuvo súper largo. Estuvo súper largo. Y además tenemos otras como responsabilidades también. Ah, Profe. sí, domingo. Profe, Dígame, la escucho. ¿Existe la posibilidad de enviarle foto al taller así como escaneado en vez de Word, que es de verdad una lata tremenda y cuesta N? Bueno, hagámoslo así. Ya, hagámoslo así. Lo que sí les voy a pedir que por lo menos la imagen la pasen a PDF para que sea más fácil de descargar. Ya. ¿Ya? Y, la idea era que igual que escribieran en lenguaje matemático, si son futuros ingenieros e ingenieras en estadística. Ya, pero no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso es que usted termine con grandes habilidades para el cálculo diferencial e integral. ¿Ya? Oscar está vivo ahí reaccionando en el chat. Entonces, lo vamos a dejar hasta el domingo el taller. ¿Ya? Y a lo mejor menos preguntas o no tan largo como el taller anterior. ¿Ya? Pero ahí ustedes saben que a uno le cuesta, a uno como profe le cuesta como calibrar el asunto de los tiempos. ¿Ya? Entonces, si no hay alguna pregunta, comentario, chicos, algo que quisieran agregar, comentar. Clase del lunes deberíamos estar terminando con regla de la cadena, funciones trigonométricas inversas de las funciones, o sea, derivada de la función inversa. Profe, Las de orden superior, dígame. el taller que nos va a enviar hoy día, ¿hasta dónde, de qué materia es? Yo creo ¿Hasta qué que punto? como el taller anterior era de límites y continuidad, o límites solamente. No, Era de límite. Sí, solo límites, hasta límites del infinito. Debería ser continuidad y derivadas. ¿Definición del derivado o derivada lo que hemos estudiado? Hasta lo de hoy. Ah, ya, gracias. ¿Ya? O sea, la idea de los talleres es ejercitar todo lo que se vio hasta la clase del taller, para estar ahí peleándonos con el cálculo. Chicos, chicas, un gusto como siempre. No sé ustedes, pero estas 2 horas que hemos estado conectados se me hicieron cortas. 2 horas, a las 3:30 estábamos conectándonos ya, son las 5:30. Así que se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá,
Casa sí, calle no. Los que están en cuarentena, hagan caso. Así que sería todo por hoy. Les dejo el taller en unos 10 minutos. Lo que demoro en configurar la entrega de la tarea. Entonces, plazo domingo, Carla. Domingo 23:59. Y la entrega por grupo igual que la vez anterior. O sea, Ok, profe. ya, chao, chao, chao. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego, profe, cuídese. Oh. Chao. Chao.